Nuestra historia, una historia llena de nombres, llena de servicio, de fe, de amor y de continuación de la obra del Señor. En septiembre de 1911, la Unión Interdenominacional Evangélica de Puerto Rico envió a los doctores Philo Drury y Nathan Hoffman a explorar las condiciones y posibilidades de abrir obra misionera en el país. Y el informe fue muy positivo. Siempre recordaremos con júbilo el título que le dieron a aquel informe. Su título fue La ocupación de Santo Domingo por las iglesias evangélicas. Y así como hoy día ese título nos hace pensar en grande, en aquel momento también fue muy estimulante para la sociedad bíblica americana, de manera que envió personas a distribuir literatura bíblica casa por casa a los dominicanos en todo su territorio. En 1916, el Comité Ejecutivo de la Unión Interdenominacional Evangélica intercede ante las denominaciones de Estados Unidos para que apoyen el trabajo evangelístico en la República Dominicana. 2 años más tarde, la Sociedad Bíblica comisiona al Dr. Drury en misión a la República Dominicana para distribución de literatura cristiana, y es el momento en que denominaciones con presencia en Puerto Rico aprovechan la ocasión para que éste estudie aún más profundamente las condiciones en el país para establecer obra evangélica en el país. Sus resultados, aún más positivos y estimulantes que el anterior. Es entonces cuando adquiere una iglesia pentecostal en la ciudad de San Pedro de Macorís, que estuvo pastoreada por un predicador puertorriqueño llamado Salomón Feliciano, y es cuando se encarga esta a un joven llamado Abelardo Pérez Calderón, cuando se sientan las bases para la fecunda obra misionera que poco tiempo después da paso a otros hitos de importancia para la vida de la Iglesia Evangélica Dominicana tal como la conocemos hoy día. El 1 de enero de 1922 nació en San Pedro de Macorís la Iglesia Evangélica Dominicana. Fueron enviados a Santo Domingo los siguientes superintendentes por la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo. El doctor Nathan Hoffman, entre los años 1921 y 1929. El doctor Barney Morgan, entre el 1929 y el 1949. El reverendo Richard Johnson, desde el 1949 hasta el 1955. Y el reverendo Maurice Daly, desde el 1955 y terminando en el año 1965. Después de arduo trabajo en el país por alrededor de 11 años, el doctor Maurice Daly se vio compelido a ausentarse del país, debido a los acontecimientos de la Revolución de Abril de 1965. A su salida, ya la Iglesia Evangélica Dominicana tenía personería jurídica, constitución y disciplina, confesión de fe, un clero educado y capacitado y congregaciones crecientes con amplia conciencia de su responsabilidad. En el año 1969, la Iglesia Evangélica Dominicana fue notificada por la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo que se declararía la autonomía de la Iglesia. Para finales de las décadas de los años 50, la misión moraviana que se había instalado en el país en el siglo XVIII pasaba por un período de decadencia. Debido a que su teología y fundamentos misionales son muy similares a los de Juan Wesley, el doctor Maurice Daly abogó frente a la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo para que la Iglesia Morava pase a ser parte de la Iglesia Evangélica Dominicana, hecho que se registra en el año 1960. En 1969 se declaró formalmente la autonomía de la Iglesia frente a la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo, con asiento en Nueva York. De ahí en adelante se procedió a recortar el aporte económico, en el entendido de que la Iglesia crecería en lo que respecta a su sostenimiento, vida y obra. La Iglesia Metodista Wesleyana, con sede en Londres, Inglaterra, había establecido un distrito misionero formado por Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Islas Turcas y Puerto Plata a finales de la segunda década del siglo XIX. Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, Puerto Plata se había convertido en una ciudad cosmopolita, claro, por la llegada de grandes oleadas de inmigrantes de los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, el Caribe y otros destinos. En 1824 llega a la península de Samaná el primer grupo de inmigrantes libertos
procedentes de los Estados Unidos. Acompañó a ese grupo de alrededor de 200 personas el reverendo Isaac Miller de la Iglesia Metodista Africana de los Estados Unidos, quien les dio soporte espiritual. Desafortunadamente, el reverendo Miller murió poco tiempo después de su llegada a Samaná. Como resultado de una petición de un grupo de residentes ingleses, norteamericanos, alemanes y caribeños, a la conferencia de la Iglesia Metodista Wesleyana en Londres, reciben en Puerto Plata al reverendo John Tyndall, el 3 de diciembre de 1834, encargado como superintendente de distrito. Tiempo más tarde, el 17 de febrero de 1836, el reverendo Tyndall recibe petición de un grupo de creyentes de Samaná para ser atendidos espiritualmente. Al año siguiente, llegó a Samaná y predicó por primera vez en el idioma francés. Con la colaboración del reverendo William Cardy, nativo de Inglaterra, se fundó entonces la iglesia wesleyana en Samaná en 1837. Después de exactamente un siglo de obra evangélica en Puerto Plata y Samaná, la Iglesia Metodista Wesleyana de Inglaterra se vio en ciertas dificultades económicas para poder sostener a esas iglesias. Fue entonces cuando se inició gestiones con la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo y así traspasar esas congregaciones a la Iglesia Evangélica Dominicana, lo que terminó ocurriendo en 1931 con la Iglesia de Samaná y en 1932 con la de Puerto Plata. Desde entonces son parte integral del ministerio de la Iglesia Evangélica Dominicana. También las asociaciones de mujeres, jóvenes, caballeros y adolescentes tienen su historia en la Iglesia Evangélica Dominicana, pues son organismos que agrupan a todas las sociedades de iglesias locales en una institución nacional. Se fundan en el 1947 en la iglesia de San Pedro de Macorís por iniciativa del reverendo Félix Octavio Nadal. Especialmente la Asociación de Mujeres posee una extensa y rica historia para contar entre los hermanos. Siempre ha sido considerada como el brazo fuerte de la Iglesia Evangélica Dominicana y ha sido presidida por las hermanas Eduardita Díaz, Amancia de Nadal, Cruz de Postigo, Ernestina Viuda Vallejo, Ruth de Reina, Sofía Serrano de Ruiz, Consuelo Evangelista, Elsa de Aybar, Carmen de Fuentes, Mercedes de Osuna, Aurora Chevalier de Asensio, Adela de Vicioso, María de González, Donatila de Blondet, Gloria de Tomás, Raquel de León, Francisca de Naveira, Carmen de Grano de Oro, Florinda de Tomás, Amanda de Santana, Brunilda de Pujols, Miriam de Kerry, Nidia de Román y la hermana Sebastiana Javier de Figueroa. El reverendo Félix Octavio Nadal fue también el propiciador de la idea de la formación de una asociación de jóvenes durante la celebración del 13º Instituto de Educación Cristiana en la ciudad de San Pedro de Macorís en agosto de 1944. En los inicios, el trabajo de los jóvenes fue desarrollado en perfecta armonía con los planes generales de la Iglesia Evangélica Dominicana. La primera directiva estuvo compuesta por Manuel Filomeno, Álvaro Santil, Juanita Pichardo, Alfonso López, Manuel Alcina Puello y Dr. Barney Morgan. Entre los que han ocupado la presidencia de AGIED están Miguel Espinosa, Félix Tomás, Samuel Grano de Oro, Alejandro Figueroa, Faisal Pérez, José Pimentel, Enriquillo González, Aneuris Espinosa, Oscar Ventura, Nobel Rodríguez, Ricardo Medina, Fidias Aristi, Segundo Santana, Julio Guerrero, José Arturo Esteves, Uris Nicolás, Carlos Hernández, José Martín Salcedo, Ramón Emilio Méndez, Ariel Novoa, Francisco Antonio Matos y Carmelo Villavicencio. Algunas señoritas han sido presidentas de AGIED. Ellas son Evelyn Román, Odalis Araujo, Arelis Figueroa, Raquel Rodríguez, Odalis Rosario,
Jocelyn Félix, Eliana Dismen y Dilia Marjorie Javier Asensio. La Asociación de Caballeros ha sido importante y ha desarrollado algunos proyectos notables, pero sin la fuerza de la constancia que ha caracterizado a las mujeres y los jóvenes a lo largo del tiempo. Los adolescentes, también conocidos como los CES, es la Asociación de Jóvenes desde 12 años hasta los 15. La idea de llamarles CES provino de Miss Dorothy Daly, la esposa del Dr. Maurice Daly, ya que todas estas edades entre los 12 y 15 terminan con C, es decir, 2C, 3C, 14 y 15. Ella, con el ingenio y la chispa que siempre le caracterizó, le llamó los CES. Cuando la Iglesia Evangélica Dominicana fue fundada en 1922, hacía ya algunos años que el sistema educativo público del país estaba cerrado. Por ello, para la Iglesia Evangélica Dominicana, la educación se convirtió en una de las 4 principales áreas de trabajo, junto a lo espiritual, la social y la médica. Las iglesias locales abrían pequeñas escuelas con el fin de recobrar el anhelado interés del país por la educación de la gente. Fue tan fuerte el impulso hacia la educación que esfuerzos institucionales aún permanecen. Son ejemplo de estos: el Colegio Limardo en San Pedro de Macorís, el Colegio Dr. Hoffman en La Romana, el Colegio Alberto Abreu en San Cristóbal, el Colegio Barney Morgan en Barahona, el Colegio Towler de Puerto Plata, el Colegio Evangélico Central en Santo Domingo, el Colegio Ovidio Santil de Santo Domingo y el Colegio Hogar de los Niños Olga Vilanova de la Primera Iglesia Evangélica Dominicana en Santo Domingo, así como otros más. Uno de los empeños de la Iglesia Evangélica Dominicana desde sus inicios fue poner en manos de la gente literatura apropiada para aumentar su cultura. En las iglesias se abrían salas de lectura y algunas tenían hasta pequeñas librerías. En la década de los años 30, la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo, quien era la casa misionera para la Iglesia Evangélica Dominicana, designó al Dr. Julio Postigo al frente de la librería dominicana. Esa institución se convirtió en el hogar de los literatos y maestros del país. En su editorial fue publicada la colección Pensamiento Dominicano y muchos otros libros de autores también del país. En este lugar encontró el pueblo toda clase de literatura para enriquecer su cultura. En la década de los años 40, se organizaron en cada congregación las sociedades de esfuerzo cristiano. Los miembros de esos grupos se dedicarían a la enseñanza, adoración, predicación y testimonio. Para 1932, el reverendo Miguel Limardo convocó a esas sociedades locales a un período de estudio, adoración, crecimiento y recreación en su iglesia en San Pedro de Macorís. A esas concurridas reuniones asistían con mucho entusiasmo todas las sociedades de esfuerzo cristiano, compuesta por líderes de todas las edades. El nombre oficial que le fue otorgado fue Instituto de Educación Cristiana. Sus maestros y grupos de apoyo venían de Puerto Rico y luego de Cuba. Ya en los años 50 se organizaron en grupos y se dividieron en institutos. Luego campamentos para jóvenes, damas, adolescentes y niños. El trabajo social es una de las 4 áreas sobre las que fue fundada la Iglesia Evangélica Dominicana. Desde los inicios, cada iglesia tenía que organizar trabajos de índole social y asistencial en cada comunidad. Inicialmente, se introdujeron en el país algunos deportes como baloncesto, voleibol, tenis de mesa y otros. Con médicos de la comunidad se abrieron clínicas locales. Entre las obras desplegadas están el Hospital Internacional, la Escuela de Enfermería, las clínicas en las iglesias locales, proyectos sociales en todas las regiones, Alfalit Dominicano, dirigido por los reverendos Félix Octavio Nadal, Alejandro Figueroa y Betania Figueroa. ECLOF Dominicano, actualmente conducido en modalidad privada. El Centro de Rehabilitación, en la actualidad de carácter privado. El Servicio Social de Iglesias Dominicanas, creado por la Iglesia Evangélica Dominicana y la Iglesia Episcopal Dominicana. La Pastoral Haitiana. El Centro Cristiano de Asesoramiento Familiar y la Asociación Pro Familia, ahora en manos privadas. Con relación a la obra social de la Iglesia Evangélica Dominicana, podemos hablar del Hospital Evangélico.
En el área médica de la iglesia, el Dr. Hoffman había creado un dispensario médico en la calle Mercedes, esquina 19 de marzo. Esto culminó con la creación del Hospital Evangélico en el año 1928. Este fue seguido por el Hospital Internacional en el 1931. Se creó la Escuela de Enfermeras, que sirvió a tantas jóvenes dominicanas para lanzarse a una carrera tan necesaria como noble. A esa escuela asistieron jóvenes de Puerto Rico, Cuba y México. Después del ciclón San Zenón en septiembre de 1930, se creó también el Hospital de Emergencia. El Hospital Internacional operó con todo éxito y con gran eficacia en nuestro país desde el año 1931 hasta el 1956. En las décadas de los años 20 y 30, las iglesias publicaban una hoja de noticias locales que compartían entre ellas. En 1931, el reverendo Miguel Limardo fundó un órgano periodístico con el fin de recoger todas las noticias locales y convertirlas en un recurso informativo nacional. Así nace el periódico Nuestro Amigo, nombrando un corresponsal en cada iglesia local para que informe acerca de las actividades de su congregación. El periódico ha tenido varios directores, entre ellos los reverendos Raúl Blondet y Rebeca Blondet. Pero quien ha dedicado más tiempo e interés por el mismo ha sido el reverendo Hernán González Roca. La educación y capacitación teológica del clero ha sido desde sus inicios un asunto central para la Iglesia Evangélica Dominicana. Los primeros pastores fueron misioneros puertorriqueños, graduados del Seminario Evangélico de Río Piedras, Puerto Rico. En 1928, a 6 años de los inicios de la iglesia, fue enviado a ese seminario el joven Rafael Guerrero Puello como candidato al sagrado ministerio por nuestra iglesia. Mientras tanto, los pastores nativos que no podían ir a Puerto Rico fueron entrenados en el país por los misioneros. Desde 1928 hasta 1980, nuestros pastores se graduaron en Puerto Rico, Cuba y en Costa Rica, aunque en menor cantidad. Para mediados de los años 70, la Iglesia Evangélica Dominicana no contaba con los recursos para enviar a los candidatos al sagrado ministerio fuera del país, por lo que se dio inicio al Centro de Estudios Teológicos en las instalaciones del Colegio Evangélico Central. A este esfuerzo se nos unió la Iglesia Episcopal Dominicana. Estos esfuerzos conjuntos se extendieron hasta el año 1994, cuando al separarnos del Centro de Estudios Teológicos se fundó el actual Seminario Teológico de la Iglesia Evangélica Dominicana, siendo los rectores el reverendo Raúl Blondet Cairo y el reverendo Samuel Grano de Oro. Este seminario actualmente se concentra en 4 principales áreas de trabajo: capacitación de los candidatos al ministerio, capacitación de líderes laicos, educación continua para los pastores y pastoras en servicio, y la publicación y promoción de literatura teológica para la Iglesia Evangélica Dominicana. Los siguientes han sido las principales autoridades nacionales de la Iglesia Evangélica Dominicana en su posición de secretario ejecutivo. Reverendo Luis Tomás, del 1965 al 1969. Reverendo Raimundo García, desde 1969 al 1973. Reverendo Noé Félix Román, del 1973 al 1977. Reverendo Samuel Grano de Oro, del 1977 al 1982. Reverendo Hernán González Roca, en 2 cuatrenios, 1982-1986 y 1994-1998. Reverendo Raúl Blondet, del 1986 al 1994. Reverendo Alejandro Figueroa, entre 1998 y 2010. Y actualmente Reverendo Miguel Ángel Cancú, desde el año 2010. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida.